Presencia, Señor. Abre ahora nuestro entendimiento, abre el oído espiritual para poder recibir tu palabra, Señor, y usa la vida de tu siervo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ese nombre te glorificamos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dejamos nuestro hermano. Saludos a los hermanos, con la paz del Señor. Bueno, agradecido una vez más de poder estar y de poder ver a hermanos que quizás no estábamos viendo, como la hermana María Esther. Y bueno, como para antes de empezar quería dar algunos anuncios, así no se olvida. El próximo domingo tenemos el aniversario, así que aquellos que van a traer algo para compartir, nos podríamos juntar antes. La iglesia va a estar abierta a las 10, así que el que quiere traer ese mismo día puede traer. Y aquel que ve que no se va a levantar temprano, venga el sábado y tráigale el sábado, ¿no? Porque bueno, preferible antes que estar ahí, porque a veces nos falla, o nos olvidamos ponerle las pilas, ¿no? al despertador y bueno, llegamos tarde. Pero bueno, ese sería el anuncio, ¿no? Si hay alguien que todavía no se anotó y para colaborar con algo, bueno, estamos a tiempo todavía. Se pueden anotar con mi mamá, con Esther, con Griselda, con Liliana, creo que está anotando también. Hay varios hermanos que ya se han anotado, pero si quedó alguno sin anotarse y quiere participar, está en libertad también. Después, esto es como una enseñanza para todos, no lo digo por nadie en particular, pero que nadie se sienta mal. Digo, cuando hay algún agradecimiento, algún pedido de oración, siempre tratemos de hacerlo lo más conciso posible para que la gente no se vaya sin escuchar la palabra, porque la palabra es lo más importante. Quizá hay gente que después se le hace tarde y se va y no escuchó el mensaje. Entonces, evitemos todo eso para que todos se puedan ir con el mensaje, sea quien sea que lo dé, ¿no? Porque lo importante no es quién lo da, sino el mensaje en sí, que es palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, en base a esto, bueno, seguimos adelante con el tema de hoy. Y quería invitar a algunos a que puedan pasar acá adelante y elegir lo que más les guste. ¿Quién quiere? Hay para elegir, a ver. Alguien que se anime. No, que te veo que estás ahí, que vení, pasá y elegí lo que más te guste. Son cosas que quizás no son difíciles de elegir, ¿no? Sí, yo ya me imaginaba que ibas a elegir. ¿Algún otro hermano que Silvio allá, por allá al fondo, que quieran venir a elegir acá algo? No levantar la ayuda. Vamos a ver qué eligen los hermanos. Si les gusta más lo... Ahí, lo dulce. Uno más, a ver, alguien si quiere. Ahí, Noemí también. A ver, vamos a ver qué elige Noemí. Bueno, eligió fuera de los cálculos. A ver. Bueno, sí, ya. Bueno, salió bien el experimento. Bueno, usted ahora se va a dar cuenta de qué es. Vamos a leer Daniel capítulo 1. Ahora estamos implementando estas cosas porque quizá a los hermanos les queda más grabado haciéndolo así. Porque a veces le preguntan, ¿y qué hablaron? Y nadie se acuerda de nada, pero por lo menos se acordaron de que venía a buscar una galletita y bueno, quizá el mensaje les queda más grabado, ¿no? ¿Lo encontraron los hermanos? Daniel 1. Vamos a ir leyendo y vamos a ir con la ayuda del Señor comentando algunas cosas. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y le asistió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz,
jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñasen la letra y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey la oración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, ¿no? Bueno, vamos a leer hasta ahí. Y podemos ver que hay diferentes profetas, ¿no?, que fueron llevados cautivos, pero, por decirlo así, Daniel y sus amigos se llevaron la mejor parte, ¿no? Porque fueron cautivos no a cualquier lado, sino al palacio del rey. Entonces, si nos ponemos a ver de los jóvenes hoy en día, quizá muchos les gustaría estar en esta situación, que los lleven cautivos, porque esto era como llevarlos cautivos a un hotel 5 estrellas, donde tenían todo a disposición, estaban lejos de su familia, lejos de alguien, de cualquier control que había. Ellos tenían plena libertad, tenían acceso a todo lo que quizás ellos deseaban. Y por eso digo, quizás muchos de los jóvenes dirían, bueno, ¿por qué no me llevaron cautivo a mí, no? Porque estaban cautivos, pero no estaban mal, sino que al contrario. Por lo que pudimos ver, comían de la comida del rey, podían comer de la comida del rey, podían acceder a educación, podían acceder a placeres, porque, bueno, era un lugar diferente al que ellos habían crecido. En Babilonia no se nombraba a Dios, en Babilonia no había reglas, todo estaba bien, ¿no? Y ellos estaban en ese lugar. Pero si seguimos leyendo, podemos ver que Nabucodonosor buscaba estos jóvenes de buen parecer, que tengan sabiduría, que tengan ciencia y que estén preparados para estar en el palacio, ¿no? Y qué bueno que podemos recalcar la importancia de los padres en estos jóvenes. Y cuando leía esto, me ponía a meditar en eso. Digo, qué bueno y qué importante la función de estos padres, que eran ya jóvenes instruidos, eran jóvenes sin tacha, ¿no? Eran jóvenes quizás respetuosos, formados tanto en lo intelectual, pero también en lo moral, ¿no? Y eso es lo que buscaba Nabucodonosor para que ellos estén en el palacio, ¿no? Y hoy también tenemos que centrarnos en esto que es tan importante, ¿no? En la educación de los hijos. Yo hasta hace poco no lo pensaba, pero ahora sí lo estoy pensando, ¿no? Porque tengo un hijo y todavía no entiende demasiado, pero yo ya me tengo que ir preparando porque crecen rápido, ¿no? Y aprenden rápido también. Entonces, la educación es algo que no podemos delegar, ¿no? Es algo que como padres y como madres tenemos que hacer. Y Dios nos puso para eso. Hoy hemos escuchado, ¿no? Tantos hijos quizás apartados, hijos fuera de los caminos del Señor, y a veces nos preguntamos si yo qué tarea puedo hacer, ¿no? Las madres se preguntan, las abuelas, las tías. Y bueno, la mejor tarea que usted puede hacer es formar a esos niños, ¿no? Formar a los que están a su lado. Quizás no son sus hijos directos. Yo, en mi caso, yo tenía una tía por sobre todas las cosas que hacía esa función. Obviamente nací en un hogar cristiano y siempre se compartían cosas de Dios, pero yo creo que esta tía que yo tenía
entendió que su ministerio era ese, formarme, ¿no? Y formarme en los caminos del Señor. Y es un ministerio, y es tan valioso y es tan importante porque si hoy estamos acá adelante, también se lo podemos agradecer a ella, ¿no? Y creo que si cada uno de nosotros está, muchos de nosotros, se lo tenemos que agradecer a personas que han tomado tiempo para formarnos, para enseñarnos la palabra, para estar a nuestro lado y para sostenernos, para aconsejarnos en base a los caminos del Señor, ¿no? Y por eso ellos eran jóvenes que estaban formados tanto en lo personal, pero también en lo espiritual. Y yo muchas veces hablé con personas y hermanos, ¿no? que tenían esta teoría y decían, no, ya mi hijo es mayor y que yo le doy libertad que haga lo que él decida, ¿no? Que haga lo que quiera. Y esa misma persona, que obviamente no vamos a decir nombre, después de un par de años lloraba y decía, ¿por qué mis hijos no están en el camino? Se desviaron. Y ahora estoy tratando de recuperarlos. Pero una vez que se escapa la liebre es difícil agarrarlo, ¿no? El Señor tiene misericordia, no quiero desanimar a los hermanos que están orando por sus hijos, que están luchando en oración, que están queriendo recuperarlos, porque es la tarea que hay que hacer. Pero el Señor nos manda a, quizás muchos de nosotros podemos aprender de nuestros errores, ¿no? Es decir, quizás no lo hice antes, pero sí lo puedo hacer ahora, ¿no? Entonces, creo que la formación y la enseñanza van antes, ¿no? Y hay un tiempo para hacerlo. Entonces, si hay madres, hay abuelas y están buscando su lugar o su ministerio, bueno, este es el más importante, ¿no? De poder enseñar a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, aquellos que tengan al lado, que todavía se dejen enseñar, que lo pueda enseñar en el camino del Señor, ¿no? Y lo importante, yo creo que la enseñanza tiene dos puntos, ¿no? Primero, son nuestras palabras y lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos o a los que tengamos, ¿no? Pero también hay una enseñanza que no es con palabras, sino que es con hechos. Aleluya. Es con el ejemplo. Y creo que muchos fallamos en esto, o por eso muchas personas que han creído hoy no están, porque quizá no había una coherencia entre lo que quizá muchos padres decían y no hacían, ¿no? Que el Señor me ayude a mí, porque no es juzgando a nadie, porque yo la voy a tener que pasar en unos años y voy a tener que formar a mi hijo también. Pero yo lo que puedo decir es que en mi familia yo siempre vi no a mi papá como pastor, sino como padre, ¿no? Que cumplía una función, pero yo creo que tuvo un impacto importante en mi vida porque él era lo mismo acá que cuando estaba en mi casa, ¿no? Entonces, yo no me guiaba por el pastor, sino que yo me guiaba por el padre que yo tenía en mi casa. Y muchas veces los que juzgamos primeramente somos los del hogar. Decimos, somos rápidos para eso, ¿no? Decimos, pero vos que hablas tanto allá, en casa, ¿no? Eso todo lo contrario. Pero gracias a Dios, yo no puedo decir eso, ¿no? Yo puedo decir hoy, era el mismo acá que en mi casa, ¿no? Aleluya. Entonces, qué bueno de que nuestros hijos puedan decir lo mismo, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Y esa es la enseñanza mayor que uno puede dar. Creo que muchos hemos fallado en decirle, vos tenés que hacer esto, y cuando vamos a casa somos otras personas y hacemos todo lo contrario a lo que le hemos dicho a nuestros hijos que tenían que hacer, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no cierra y nuestros hijos lo ven, ¿no? Entonces, que el Señor me ayude, nos ayude a cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué digo esto? Porque estos jóvenes eran diferentes, ¿no? Ahora, si seguimos leyendo, el verso 5 dice, y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y
del vino que él bebía, y que le criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. También podemos ver que este rey les ofrecía cosas. Por eso digo, ahora vamos a llegar al punto de la galletita, no se impacienten, pero este rey te ofrece cosas a los chicos, ¿no? A los chicos y a los no tan chicos, ¿no? Cuando hablamos de jóvenes, también lo podemos tomar espiritualmente, ¿no? Porque hay muchos, niños, o muchos somos niños espirituales, ¿no? Que necesitamos crecimiento en lo espiritual también. Y cuando hablamos de jóvenes, no solamente hablamos de edad. Entonces dice que este rey les ordenó, primero, dice que la ración que tenían que comer cada día, y lo tenían que criar 3 años en base a la lengua de los caldeos, la costumbre de ellos. Entonces fueron deportados a otro lado para que tengan otra enseñanza, ¿no? Y esto es lo que hace el diablo hoy con los jóvenes, con los chicos y con los que son chicos y jóvenes espirituales, ¿no? Por decirlo así, porque quizá no es la edad, sino que la madurez que nosotros tengamos. Dice que cuando realmente nosotros no nos tomamos el tiempo para enseñarle a nuestros hijos, para formarlos, va a haber alguien que sí los va a formar. Y este es el enemigo. Si nosotros descansamos, el enemigo no descansa, el enemigo sigue su obra, ¿no? Podemos ver que hoy en la educación laica, no pública, porque tanto pública como privada, salvo que tenga una orientación cristiana, se enseñan cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Tanto la educación sexual, en la educación sensual se integran un montón de cosas. La igualdad de género, si hoy te sentís mujer, sos mujer, si mañana te sentís hombre, sos hombre, y si no te sentís nada, no sos nada, o sos lo que te parece, está todo bien, ¿no? Y esa formación se va generando, ¿no? En la mente, en los corazones de los chicos, también en las redes sociales, ¿no? Que influyen no solamente en esa área, sino en tantas áreas. Después, la moda, ¿no? ¿Cuántos chicos, ahora no se ven tanto, pero había en una época grupos que querían pertenecer, ¿no? Que yo me acuerdo que estaban los Flover, estaban los no sé qué, había un montón de grupitos, y ahí los chicos querían encajar en uno de esos grupos, ¿no? Y todas estas cosas son la ideología, ¿no? La influencia de este mundo, y eso es lo que el enemigo quiere hacer, ¿no? Y hace. Pero por eso digo, si nosotros no le enseñamos, si nosotros no lo formamos, el enemigo sí lo va a formar, y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque cuando nos querramos acordar, ya vamos a tener la batalla perdida. El Señor nos puede dar entendimiento a cada uno de nosotros para no perder el tiempo, ¿no? ¿Y qué quería lograr este rey con ellos? Bueno, era que tanto Daniel como sus amigos pierdan su identidad, ¿no? Por eso digo, no solamente estamos hablando de jóvenes, de niños, sino también de muchos que venimos a la congregación, pero no tenemos esa firmeza en el Señor, esa madurez en el Señor. El enemigo que quiere que pierdas tu identidad, ¿no? Identidad como hijo de Dios, ¿no? Porque dice que le fueron cambiados los nombres, ¿no? Apenas ellos llegaron, les fueron cambiados los nombres y fueron instruidos en la lengua de los caldeos y sus costumbres. Así que vamos a leer el verso 6, dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach,
a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, ¿no? Por eso pusimos las galletitas acá, ¿no? Porque el enemigo te ofrece lo atractivo, ¿no? Venir a la iglesia un domingo, y sí, no es tan atractivo, ¿no? Hay cosas más atractivas. No sé, tenemos un cumpleaños, vamos al cumpleaños, bueno, nos alegramos en el cumpleaños, no sé, nos invitan a otro lado, y sí, bueno, venir a la iglesia, levantarse temprano, es la galletita de sabrina, ¿no? El enemigo te ofrece la galletita de chocolate y la más atractiva, te la presenta sin esfuerzo, ¿no? Al alcance de tu mano, te la pone en una bandeja de plata y te la lleva personalmente, ¿no? Pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aleluya. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que realmente en estos tiempos tenemos que buscar la santidad, ¿no? Amén. No contaminarse es buscar la santidad de Dios, es buscar la presencia de Dios, ¿no? Aunque no sea atractivo, aunque no satisfaga mi carne o mis deseos, pero podemos saber que lo que Dios tiene para mi vida y para su vida es lo mejor, ¿no? ¿Cuántos sabemos esto, no? Amén. Entonces, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Creo que hoy sería bueno que esta decisión la podamos tomar cada uno de nosotros. Y ser santo no significa ser perfectos o aislarse del mundo, sino que significa tomar una decisión. Cuando decimos santo significa apartarse, ¿no? Apartarse de lo malo para hacer lo bueno. Entonces, ellos tenían al alcance todas las cosas, tenían un banquete preparado, porque ellos tenían la ración de la comida del rey, el vino que él bebía, pero ellos dijeron, no, esto no es bueno para mí, no es bueno para nosotros. Y por eso digo, qué importante es la formación. Ahí me acordaba de los padres de ellos. Ellos fueron formados en los caminos del Señor. Por eso dice una palabra que todos conocemos: instruyamos a los niños en el camino, cuando sean grandes no se van a apartar de ellos. ¿Amén? ¿Por qué ellos dijeron que no? Porque ellos realmente tenían un carácter, se les había formado un carácter. Y el carácter, yo me puse a investigar qué es el carácter. El carácter es lo que nos diferencia, ¿no? Es algo que tenemos cada uno de nosotros que nos diferencia del resto. Los animales es un sello, ¿no? Que se les pone. Es como un sello que para identificar que son diferentes a otros animales. Nosotros también tenemos un sello. ¿Cuánto tiene el sello, no? Si hemos creído, tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿no? Dice que fuimos sellados con ese sello para el día de la redención, ¿no? Entonces, qué bueno de que en nosotros se forme ese carácter, y la gente pueda ver que realmente somos diferentes, pero no por nosotros, sino porque hay algo en nosotros que realmente nos hace diferentes. Y ese es el Espíritu Santo, ¿no? Si todos hemos creído, tenemos el sello, ¿no? Pero no solamente es el sello, sino también que, por eso dije, ¿no? Es la formación, es tomar el compromiso de no contaminarse, ¿no? Ellos eran formados, ellos habían crecido en un hogar con los principios bíblicos, pero así todo, ellos en ese lugar, en ese ambiente, podrían haber tomado otra decisión. Pero qué importante, ¿no? Que si nosotros nos acercamos al Señor, si nosotros buscamos del Señor,
Él nos va a dar la fuerza para poder tomar la misma decisión. Y yo creo que en estos tiempos necesitamos recuperar nuestra identidad, ¿no? Aleluya. Yo sé que hay muchos hoy que vienen a la iglesia pero han perdido la identidad, ¿no? A veces dudan de su salvación, dudan si Dios está con ellos, si no está, o muchas veces nos quejamos, ¿no?, de las pruebas, de las aflicciones, y decimos, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿No? Entonces, en cierta forma hemos perdido esta identidad de hijo de Dios, porque si uno es hijo, sabe que el Señor está, ¿no? El Señor está a nuestro lado. Un padre nunca abandona a su hijo, ¿no? Pero necesitamos acercarnos al Señor, ¿no? Necesitamos recuperar esa intimidad con el Señor, ¿no? Me acuerdo ahora del pasaje del hijo pródigo, ¿no? Estaba el hijo mayor que era hijo, pero no se sentía hijo. Y quizá muchos de nosotros nos está pasando. Somos hijos, pero no nos sentimos hijos, ¿no? Pero el Señor quiere hacerte acordar y hacerme acordar que somos hijos de Dios, ¿no? Y que Él está a nuestro lado, que Él está para ayudarnos, para sostenernos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Tenemos que tomar la decisión de no contaminarnos, ¿no? Y por eso podemos ver que si seguimos leyendo, creo que habíamos buscado en el verso 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temos a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de muchos que son semejantes a vosotros, los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua que beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vea. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, podemos ver que el Señor nos ofrece quizá un camino no tan atractivo, pero sí un camino mucho mejor. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que ver también, ¿no? El enemigo nos ofrece algo atractivo, algo gustoso, pero como dice su palabra, ¿no? Los caminos del hombre que les parecen buenos, el fin es el camino de muerte, ¿no? Pero el Señor nos ofrece un camino de bendición, ¿no? Yo creo que todos queremos ser bendecidos, todos estamos buscando la bendición de Dios, pero ellos tomaron la decisión de ser fieles al Señor, ¿no? Por eso cuando venimos acá a la reunión, como decía mi hermano, tenemos que congregar, tenemos que venir con un corazón predispuesto, no por obligación, sino porque hemos tomado la decisión
de servir al Señor, hemos tomado un compromiso por amor, ¿no? Decir, me tengo que levantar a las 11 a las 10:30 para ir a la iglesia, ¿no? Sino que lo tenemos que hacer con un corazón agradecido. Y ellos tomaron ese compromiso porque sabían quién era Dios, ¿no? Y sabían que si eran fieles a Dios, Dios iba a ser fiel a ellos. Por eso dice que les dio sabiduría y conocimiento más que a todos los que estaban en ese reino. Y no nos está hablando de una inteligencia intelectual, sino que nos está hablando de una sabiduría espiritual. ¿Amén? Hay gente que tiene mucha capacidad intelectual, que tiene una aparente prosperidad, pero dice su palabra que Dios bendice y la bendición que Él trae no añade tristeza juntamente con ella. El Señor quiere bendecirte, quiere que puedas vivir plenamente, quiere que puedas vivir gozoso, con paz, con alegría en tu corazón. Quiere también que puedas restaurar, ¿no? Gloria a Dios. Creo que muchos estamos acá y siempre hay algo para restaurar a Él, ¿no? Muchos están pidiendo por sus hijos, por su familia. Bueno, el Señor quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tus hijos, quiere restaurar tus relaciones, tanto personales como quizás familiares, ¿no? Pero por eso habla de la sabiduría. Yo pensaba, digo, ¿qué clase de sabiduría? Esa sabiduría que el Señor te da, ¿no? Para vivir bien en un mundo turbulento. Esa sabiduría que viene del Señor para que podamos tener paz en esos momentos difíciles, para que podamos estar contentos cuando viene la prueba, la lucha, que podamos saber que el Señor está a nuestro lado. Esa sabiduría que nos mantiene al lado del Señor, ¿no? Porque como dijo mi hermano, aunque un ejército campe contra mí, no va a temer mi corazón, pero tenemos que estar cerca del Señor, ¿no? Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que buscar la santidad, tenemos que invertir tiempo. Como dije, quizá no es tan atractivo, pero el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere restaurar tu vida, tu familia, quiere que realmente podamos vivir esa vida que Él nos ofrece. Él dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Yo creo que todos queremos esa vida, ¿no? Pero qué bueno que podamos hacer como hizo Daniel, proponerle en el corazón, no contaminarnos, ser fieles al Señor, por más que nos cueste hacerlo, no para que el Señor me devuelva, sino hacerlo por amor al Señor, de recordar todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y el Señor, si somos fieles, Él va a ir bendiciendo, Él va a ir cambiando, Él va a ir transformando nuestras vidas. Y podemos ver que no solamente fueron bendecidos ellos, sino que también fueron de bendición a los demás. Y dice que entre el reino no había como ellos. Y yo creo que si uno realmente confía en Dios y se pone en las manos de Dios, hasta los mismos que nos rodean, ¿no? Van a decir, no sé qué tiene Él, pero yo quiero lo mismo. Esa es la bendición de Dios. Gloria a Dios. Que realmente nos vean y digan, yo no sé qué Dios tiene, en qué cree, pero yo quiero creer en lo que Él cree, porque tiene una familia bendecida, vive con alegría, vive con paz en su corazón. Quizá no es multimillonario, no tiene todo lo que quiere, pero tiene esas cosas que el dinero no las da, que solamente la da la presencia del Señor. Y para terminar quería compartir un testimonio que quizá muchos lo saben. Ahí en el barrio, mi abuelo, creo que nunca le predicó así cara a cara a nadie, que yo sepa, pero había una vecina que vivía media amargada, ¿no? Y lo veía que a mi abuelo que siempre pasaba, porque él tenía un carácter especial, siempre se reía, no sé, a veces se reía él solo, ¿no? Pero bueno, la gente lo miraba, ¿no? Y decía,
¿cómo es que está siempre alegre, siempre contento? Dice, no sé qué tiene, ¿no? La vecina después, porque después se convirtió. Dice, no sé qué tiene, pero yo quiero tener lo que él tiene. Y llegó a la iglesia por eso. Gracias, Señor. Dijo, no sé, este hombre siempre está contento, siempre está alegre. Dice, voy a ver qué hacen ahí y por qué está así. Entonces se acercó a la iglesia, conoció al Señor y pudo ser una hija de Dios también, ¿no? Y qué bueno que también a nosotros nos vean, que nosotros podamos transmitir lo mismo, ¿no? Que cuando nos vean digan, no sé qué Dios tiene, pero yo quiero lo que Él tiene, ¿no? Y creo que esta es la bendición de Dios para nuestra vida y lo que también Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Así que les invito a ponerse de pie, vamos a orar.